Buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos, como os he prometido, en la build legendaria de Odette. He de decir que Hoyoverse lo ha puesto difícil porque literalmente nos ha escondido las flores de Odette y de Alyosha detrás de casi 2 horas de misión para que mucha gente no pudiera farmearlos el primer día. Así que lo primero que quiero hacer es agradecer a la comunidad y a Isaac y Aqua concretamente, que son 2 de mis farmeadores y mods y más cosas del canal, que desde que abrieron los servers y con ayuda del Discord de la gente que nos ha ofrecido mundos porque no ha sacado a estos personajes, hemos podido sacar y poder maxear a Odette en stream para poder traeros la build. No maxear, está al 70, pero suficiente para poder probarla y que entendamos todos los conceptos del personaje. Aquí estamos con la build de Odette, la hemos probado bastante y dentro de poco os traeré los mejores equipos, tanto los de Stellar Conduct como los de Stellar Swirl, que sé que mucha gente está bien intensa con Mizuki, porque pasó de estar turbo pocha a turbo fuerte, aunque saldrá luego Bisnal la siguiente versión. Así que ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, que broche están comiendo. Bienvenidos invitados a los streams. Y más ahora que estaremos probando todo lo nuevo, el viajero, Alyosha, los equipos, Sandrone, Stellar Swirl, Stellar Conduct, la exploración, el shooter, el tren. Ha empezado muy bien, sinceramente, Snisnaya, salvo esa trampa de Hoyoverse. Así que a disfrutar ahora sí. Bienvenidos a la build legendaria de Odette. Pues muy bien, sub DPS crío de Stellar Conduct y Stellar Swirl, da unos buffos espectaculares y ella es prácticamente equivalente a Columbina, pero las nuevas reacciones estelares. Sí, es equivalente a Columbina por el daño fuera del campo, por los buffos que puede hacer, por la reaplicación, etc. Ahora, ¿ella qué hace fuera del campo? Pues bien, prácticamente el combo es extremadamente fácil porque después de tirar la primera elemental o la primera ulti, se habilita una segunda elemental especial que hace 2 hits de Stellar Conduct o Stellar Swirl muy fuertes. Yo con esta Odette, que le he puesto el arma de Furina, con talento al 5 en la habilidad elemental y con nivel 70, he hecho 2 golpes aún sin maxear a Alyosha, que está a nivel 2, sin ítems, con un arma de 1 estrella y obviamente sin los talentos desbloqueados. Sí que me salió ya C6 y Odette es C0, que la pretendo sacar C2, ahora hablo de las constelaciones. Ha hecho golpes de más de 200k, o sea que yo creo que igual me suelta 2 golpes de 1.000.000 cuando tenga todo, incluida la C2 y toda la cuestión. Entonces, esto es lo primero. Lo segundo, la ulti realmente hace una cantidad más o menos grande de multi-hits y recolocaría las bailarinas, que es lo que hace que Odette pegue fuera del campo, pero no hace mucho más. Entonces, realmente había cálculos en la beta de que las rotaciones son mejores si no tiras la ulti de Odette y efectivamente hemos comprobado que es así, te hace perder tiempo en rotación. Hace una única cosa extra, que es que aumenta el daño que hace Odette fuera del campo de las reacciones estelares. Dice aquí, aumento de daño de Stellar, del sueño, de destello estelar del sueño de Cisne Niveo. Sueño de Cisne Niveo es una pasiva que hace que ella haga más daño. Realmente yo creo que esa ulti debería tirarse cuando realmente tengas dupes o esté muy bien construida como sub DPS o optimices una rotación increíble que al final pues va a hacer que el daño merezca la pena. Entonces a día de hoy hay 2 rotaciones básicamente. Rotación sin ulti, que es la que más renta en los equipos free to play, en la gente que tiene menos recursos, en la gente que Odette no va a hacer un daño espectacular y demás. Elemental, elemental y te vas. Literalmente, elemental, elemental, te vas. Punto. Eso es lo que hace. Ya está, no hay más. Rotación para la gente que sí que igual va a hacer más daño con la ulti, posiblemente yo en el futuro. Elemental, ultimate, porque activa ese daño extra, tus reacciones estelares, esa en Stellar Swirl, Stellar Conduct, y entonces después de la ulti tiras la segunda habilidad elemental, que es la que va a hacer estos 2 hits, que son golpes de daño enorme, pero salvaje. O sea, el daño que hace Odette es salvaje. Y luego es eso, que básicamente la elemental y la ulti, las 2, reactivan, reinvocan las bailarinas, que son las que van a estar pegando multi-hits de crío fuera del campo. Resumen. Cooldowns de Arconte, cooldowns de 15, o sea, tiempo de espera de 15 en ambas skills, con utilizaciones de 20, pero desde luego, de hecho, tiras la primera elemental y luego la ulti que recoloca y de hecho tienes técnicamente las bailarinas una utilización semi-infinita, siempre y cuando recoloques las bailarinas con la ulti, que esto es muy importante. Luego, primer talento. Cuando Odette invoca la bailarina doble, con cualquiera de las 2, te da 4 puntos de cadenza. Estos puntos de cadenza, si los plegamos aquí, es mucho texto, pero básicamente dice que por cada punto de cadenza el personaje que lo tenga gana 15% de daño en reacciones estelares y que Odette, cuando está fuera del campo, cada segundo pierde una de estas cargas y se lo da a todo el equipo. O sea, que Odette básicamente a C0 le da 60
60% de daño en reacciones estelares a todo el equipo, pero durante los primeros 4 segundos. Por eso es que pues el combo tiras las cosas de Odette y al entrar con Sandrone vas a ir viendo que tu daño va incrementando hasta que en los 4 segundos esto aumente. Esto con el primer dupe, si no recuerdo mal, en vez de 4 pasan a ser 3 segundos. No, esto es con el segundo dupe, me parece. Ahora lo vemos, es el primero o el segundo. Pero vamos, pasa a un máximo de 6 cargas en vez de 4, que es 90% daño en reacciones estelares, y además en vez de una carga por segundo son 2 cargas por segundo, con lo cual pasa en vez de 4 a 3 segundos para pasar todas las cargas a todo el equipo. Claro, estas cargas te hacen, digamos, perderlas en Odette y ganarlas en el equipo, con lo cual Odette vamos a decir que pierde daño, y eso se compensa al tirar la ulti porque te da a ella misma ese bono de daño en reacciones estelares. Por eso es que se dice lo de tirar, pero vamos, la mayoría de Odettes que no tengan dupes, no estén en ultra rotas y no sean equipos full prime con Sandrone con dupes también, bla bla bla, no hará falta tirar la ulti. Ese daño de la ulti se va a notar mucho pues en la segunda habilidad elemental, cuando realmente tengas un equipo bien cheto, ballena, dupes, mucho daño, etcétera, pero para la mayoría va a ser no tirar la ulti. Siguiente, por cada 100 puntos de ataque que tenga Odette por encima de 1000, aumenta el daño de Stellar Flare del equipo un 1.5 hasta 30% daño adicional. ¿Cuánto hay que llegar al capeo? 3000 de ataque. ¿Cuánto tengo yo ahora mismo con el arma este? 2000. Me falta maxearla, los ítems sí los tengo, me falta ponerle su arma que tiene más ataque base, me falta subirla de nivel y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces la idea sería llegar a 3000 de ataque. Spoiler, ganas bufos de ataque, porque Yae Miko ahora mismo, mi Yae por ejemplo lleva el Geo Armada, ahora entramos en los sets, y Alyosha da un bufo de ataque a los personajes que ataquen a los enemigos que estén marcados. No lo tengo equipado, pero yo le pondré con el set de soporte. No se preocupen porque haré un vídeo de equipos estelares dentro de poco también. Que alguno dirá, Phil, pero yo he visto en sitios que igual Yae Miko le ponen este set, a la señora Odette le ponen el set de soporte nuevo de Sniesnaya y a este le meten, yo que sé, nobleza. Puede ser, es una variante. Ahora explico cuándo Odette va con el set nuevo o cuándo puede ir con este set. Así que, siguiente talento, que esto es además talentos típicos, talentos repetidos, ¿no? De los lunares, que es que hasta tanto aumentas la reacción en tanto y no sé qué. Sin talento, al estar dentro de un campo estrella polar, que es el campo este, que es el de las reacciones estelares, o durante 8 segundos después de que un personaje del equipo cause una reacción de torbellino estelar en las cercanías, o dentro en estado esplendor estelar conduct o esplendor torbellino estelar respectivamente, pues las dos reacciones. Cuando un personaje del equipo causa una reacción de superconductor o torbellino crío, esta se transforma en una reacción estelar y el daño base de esa reacción aumenta en un 0.7 por cada 100 puntos de ataque que tenga Odette hasta un 14%. Este talento capea en 2000, este capea en 3000. Son el mismo, la verdad es que podrían haber estado juntos perfectamente, pero les ha dado por separarlo, la verdad, pero bueno, son los mismos. Así que Odette, si os fijáis, aumenta aquí 14 de reacción base, aquí un 30, este es el daño estelar que inflige, aumentará. Vale, este daño es propio, porque a 100 puntos de ataque de Odette, el daño estelar que inflige aumentará en un 15%. Vale, este es 14 al equipo, este es propio. Este bufo que tiras con la ulti, aumento de daño de estelar con de sueño niveo, este es propio también, y los stacks que tienes aquí, este es al equipo, este es el bufo al equipo, más el set que podría llevar, más el daño que hace ella. Y luego el último es que muestra la ubicación de los objetos típicos de Sniesnaya para farmear, o sea que Alyosha tiene el mismo y es gratis, pero si vais a Odette y Alyosha en el equipo, pues será mucho más fácil. Esto es el kit, este 14 de reacción base, más los 60 de daño a la reacción de todo el equipo, más si lleváis el set de bufo de soporte que ahora hablamos de ello, es una locura ya, o cualquier otra cosa que ella misma haga como daño fuera del campo. Ahora, dupes rotísimos, o sea, otro planeta el daño que van a hacer extra los dupes, es que está rotísima Odette. Odette hace 0 ya es una salvajada. Si alguien todavía está dudando, que la saque porque es columbina para ambas reacciones actuales. C1, tras usar la habilidad elemental especial, es decir, la segunda, la que hace más daño, Odette inflige daño crío una vez más a los enemigos considerando la naturaleza distinta, si es Stellar Conduct o Stellar Swirl, y es un hit muy grande. En vez de hacer 2 hits grandes como ahora, hace 2 hits grandes y un hit tercero muy grande. Y dice, además, fortalece el talento de ascensión, tienes 2 cargas más que son 6 en vez de 4, o sea 90% daño en todas las reacciones estelares, y aumentas 2 cargas por segundo, en vez de 4 segundos, 3 segundos para que el equipo tenga todas las cargas como expliqué antes. Es una C1 fuerte. C2, esto es una locura, fortalece el talento de ascensión de los stacks, de manera que cada stack además da 7% de ataque. Por 6 stacks son 42 de ataque que le va a meter a todo el equipo. Es otra burrada absurdísima, teniendo en cuenta que va a beneficiar a ambos equipos. Además, cuando la bailarina está activa y Odette se encuentra en estado de esplendor, destello estelar, la resistencia elemental correspondiente a la reacción se reduce un 20%, o
sea, en el equipo de Sandrone, pues Electro y Cryo, en el equipo de Vishna en el futuro, de Mizuki si la jugáis, Cryo y Anemo. Está rotísima. Esa bajada de resistencias es insana. O sea, es que jugarlo. Quien haya sacado C2 de Odette, en la beta esto estaba dando unos coeficientes de daño, pero absurdísimos. Luego, C3 y C5, Elemental y Últimas 3. Esto aquí es mucho texto, pero se basa en recuperar energía y tal. Creo que habéis visto seguramente cálculos de la beta donde Odette en ciertas situaciones requiere 0 de recarga porque no tira la ulti, y cuando llevas su arma más una Alyosha Favonius, por ejemplo, una Kiki Favonius, también tiene coeficientes bajísimos de energía de 15, 20 para tener perma ulti. Con lo cual, que te regenera energía... Aparte son unos hits extra, y aparte creo que es un bufo extra a sí misma del 50% el daño del sueño del cisne Niveo, que es el daño de que al tirar la ulti hace que hagas más daño tú de las reacciones estelares. Y luego la C6 dice fortalece talento de ascensión primavera, que es el de los stacks. Cuando Odette otorga los stacks estos al equipo, no los pierde ella, es decir, es el daño de ella muy aumentado. Y el daño de destello estelar de los personajes afectados por cadenza, que inflige a los enemigos haciendo un 25%, y el destello estelar de Odette, que inflige a los enemigos haciendo un 20% adicional. Vuelve muy roto los equipos. Yo no sé hasta qué punto han hecho una C6 más o menos, porque realmente el punto roto es C1 y C2. La recomiendo, o sea, la recomiendo mucho la C2, aún sin saber mucho sobre los nuevos equipos estelares. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Así que señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Luego los sets. Puede llevar 2 sets, que yo sé que en la pre-beta o en el kit inicial dije que podía llevar los 3. No puede llevar los 3. El set de Stellar Swirl, que es igual que este, pero de Stellar Swirl, no lo activa. Lo activan solo personajes Anemo. Entonces ella puede llevar 2 sets, este y el set de soporte. ¿Cómo se debe configurar? Pues bien, si vas a jugar a Odette y la vas a rotar entre ambos equipos porque te gustaría probar a Mizuki o jugar a Vishna en el futuro, vas a poder... La recomendación es poner el otro set, que le va a dar 18% de ataque, y en la pasiva otro 12% de ataque y 50% de daño en reacciones estelares a todo el equipo, a ella y a todo el equipo. Es el set por defecto que llevará Odette, pero si estás en mi situación, que es que voy a jugar a Odette solo en Stellar Conduct porque en la otra cuenta, en la free to play que ya conocéis, voy a sacar los equipos de Stellar Swirl, entonces me va a dar más daño si yo utilizo este set porque me suma un 16 de probabilidad, que esto es mucho más importante. Le puedo poner a Alyosha el set este de daño, o sea, de soporte, y a Yaemiko le meto Geoarmada, porque sinceramente el daño de Yaemiko no es muy alto, porque he visto gente recomendar este set en Yaemiko. No, es mejor llevar este set en Odette, que le da más daño a Odette. Si tienes una Alyosha o una Kiki, Kiki también puede llevar y activar el otro set de soporte. Creo que el otro set de soporte es mientras actives un hit estelar, pero en la reaplicación elemental hace que mientras estás en el campo haciendo el combo salta un hit y eso ya activa el set. Si no, Kiki al tirar la ulti sí o sí salta un hit obligado de Stellar Conduct que va a activar el set. Entonces es mejor que Yaemiko lleve Geoarmada, porque el daño de Yaemiko en estos equipos está muy sobrevalorado. Hace un daño estable bruto de daño electro normal decente, y luego hace multihits de Stellar Conduct, pero no tantos. De hecho tiene bastantes con la ulti, pero no se tira la ulti. Entonces realmente lo más eficiente para hacer más daño es Yaemiko Geoarmada, Odette con el set de sub DPS, que es el mismo que de Sandrone, y este señor Alyosha con el set de support. En caso de que queráis rotar a Odette en el otro equipo de Stellar Swirl, entonces es mejor, es más versátil y es algo más seguro para que Odette se quede ya para donde queráis jugarla, que es el set de soporte, y ahí ya llevaríais pues a Yaemiko con este set y a Alyosha con el set de nobleza, o Kiki con el set de Geoarmada. Eso es como se equiparía el equipo, aunque ya entraré en profundidad en el vídeo de equipo. Y ahora, los substats, ¿cómo funcionarían? Muy fácil. Ataque, daño crítico, siempre daño crítico, le sobra la probabilidad, y los substats, probabilidad crítica, daño crítico, ataque porcentual y un poquito de maestría. No busquéis recarga prácticamente, porque a la que llevéis una Alyosha Favonius o una Kiki Favonius y llevéis su arma que le regenera energía,
María, que yo tengo su arma por aquí a nivel 1. Está aquí su arma. Pobrecita, F en el chat, en los comentarios de abajo por la arma. Pues ya está calculado que prácticamente tienes permaulti, sobre todo porque es que no tienes que tirarla todas las rotaciones. Igual puedes hacer como ya amigo, tirarla una rotación sí, una rotación no, porque este equipo de hecho se basa en full elementales, elemental, dejas elemental cargada ulti y ya tratas de maximizar el tiempo en campo con Sandrone, porque es verdad que roba mucho tiempo más de lo normal comparado con un carry promedio. Entonces es así de fácil los artefactos en ambos sets, intentando sacar 10-15 de recarga si tenéis su arma menos, recordando que tenéis 15 de probabilidad de la consonancia crío y en caso de llevar este set llevaréis 16 más de probabilidad, que son 31, con lo cual aquí veis que tengo 83, solo que luego su arma le da otros 22, tendría 83 más 22, 105 de probabilidad. Yo me paso de probabilidad, debo cambiar ítems para tener menos probabilidad y quedarme en 90-95 y luego ya todo a daño crítico, pero bueno. Y luego a partir de ahí todo ataque, porque vais a intentar llegar a los 3000 de ataque. No con todas las armas puede llegar a 3000 de ataque, así que es importante hacer focus en que lleguéis a esos 3000 de ataque. Ahora, las armas, pues la verdad es que es mucho más sencillo de lo que pensáis. Las armas básicamente, os voy a decir 3 armas, que su arma es su mejor arma, pero lo de siempre, pero es que luego a nivel de diferencia de daño entre ellas hay un 3, un 4%, y es que para los free to play y para los nuevos, el arma del viajero que le da 33 de probabilidad 608 ataque base, aunque dificulte mucho porque va a sobrar la probabilidad construirla, es un arma que le da un coeficiente de daño sin activar la pasiva muy estable. De hecho será su sexta, séptima mejor arma, teniendo en cuenta que las que están por encima son todas armas de 5 estrellas que posiblemente no tengáis. Y si no, otro arma que hay cálculos de que tiene un coeficiente de daño bastante estable es la famosísima espada del alba, que aunque es verdad que el ataque base es más bajo porque es de 3 estrellas, se compensa con el calidad ataque, con los buffos de ataque, con el geoarmada, y si tienes C2 pues con el propio buffo suyo mismo de ataque. Entonces la espada del alba no le viene mal. Ahora, entre medias, ¿qué le viene bien? A ver, la de la forja nueva de Notcry es full ataque, maestría, no está mal, pero no la recomendaría la de la forja. Y la del pase de batalla nueva, si no recuerdo mal, creo que sí es para ella, que hemos estado repasando, hubo un vídeo anterior, pero por si acaso, como lo tenemos aquí, le echamos un vistazo a la del pase de batalla y os digo si es mejor o peor. A ver, armita nueva del pase, aquí está. Filo de la cazadora, probabilidad, claro, es que el problema es que tú quieres armas que le den daño, no probabilidad, pero bueno. Ataque base dice, cuando el portador de este arma use su habilidad elemental, obtiene un efecto. Mientras este efecto esté activo, cada segundo se registra la distancia recorrida. Igual registra la distancia del clon cuando pega. Y si se logra entre 18% y 3%, o sea, y se le otorgará entre un 18 y un 36% de bono de ataque en función de la distancia que haya recorrido en el segundo anterior. El efecto dura 14 segundos, se activa una vez cada 14 y se elimina cuando el portador de este arma se retire de combate. Bueno, probabilidad de ataque, o sea, probabilidad de ataque base y ataque. Esta no está nada mal, comparada con las otras, que bueno, esta no está mal, pero le da mucha probabilidad y te va a sobrar, y esta daño ataque no va a sobrar, esta no está mal, el ataque que le da no está nada mal, pero bueno, para meterle la del viajero, la espada del alba y vais sobrados, esta no está nada mal. Y luego, al fin y al cabo, el criterio de las armas, si decís, bueno, Phil, la del viajero es, los substats no le dan nada, y la del alba, no sé, no quiero subir una de 3 estrellas, tengo algunas, pues a ver, prácticamente cualquier arma 5 estrellas que le dé probabilidad crítica o daño crítico le va a venir bien. De hecho, las armas más sinérgicas con Odette son las armas de daño crítico porque le sobra la probabilidad. Aún así, el cortador primordial de Jade, que da 44 de probabilidad y le da ataque en proporción a la vida total, está calculado que le da uno de los coeficientes de daño más altos, pero con ese problema de que le va a sobrar la probabilidad. Entonces, no busquéis armas de probabilidad. Si os sobran armas, meterle el de Alheitham, el de Furina, el de Chiori, el de quien os dé la gana, pero mejor daño crítico. El Mid-Splitter, que le da ataque base alto, en general, criterio de siempre de Genshin. Pero ya digo, por defecto, la del pase no está mal, la del viajero free to play gratis 5 estrellas está muy bien, y la espada del alba, si sois re nuevos, está re bien para ser un arma gratis de 3 estrellas que tenéis refinada ya R5. Y luego los stats, no pasar de 90 de recarga, o sea, de probabilidad, que a mí llevo 105, me paso. Todo el daño crítico que podáis, 15, 10, si tenéis su arma, ni 10 de recarga de energía. Y luego hay que sacar al menos 3000 de ataque para activar la pasiva esa que le da más daño a sí misma. Es cierto que su propio daño son 2 hits extremadamente grandes, más luego recordar que las reacciones estelares funcionan igual que las lunares, en el sentido de, número 1, ella, por su reaplicación de crío, la reacción estelar que va a saltar fuera del campo aleatoriamente, tiene en cuenta los valores críticos de los personajes involucrados en la reacción, es decir, de Yamiko, de Odette y de Sandrone. Entonces, si ella está bien construida, el Stellar Conduct o Swill que va a saltar fuera del campo, sobre todo Conduct, va a hacer mucho daño. Así que no porque haga solo 2 hits de Stellar Conduct hay que construirle poca proporción crítica, porque hace 2 con su kit, pero luego ella se tiene en cuenta sus valores para hacer muchos de los demás hits que van a saltar. Así que si conseguís sacar la C2
2 y encima conseguirle 80 de probabilidad o 90 con 300 de daño crítico, el daño del equipo y de los hits fuera del campo que salten de Stellar Conduct principalmente o Swirl se van a ver afectados y vais a ver mucho más daño del que vais a poder imaginar. Así que esta es Odette. Dentro de poco dejadme en los comentarios qué tenéis más hype, si la build de Arlequino, del viajero crío o de Alyosha. Os traigo todo lo demás y hoy en el stream, a la altura que estéis viendo este vídeo, posiblemente esté en stream, link aquí abajo en la descripción en Twitch, pues es muy posible que ya haya gastado las lunas que tengo y ya tenga casi maxeados Alyosha y Odette para probarlos, ya no como los he probado ahora, que me he deleteado las salas del abismo, sino viendo los potenciales reales. Es decir, si puedo llegar a hacer 1 millón con los 2 hits de Odette, o cuando saque la C1, 2 hits de 800.000 y un hit de 1,5 millones, que capaz la propia Odette se one-shotea a muchos bosses. ¡Poquito más! Esto es Odette a día de hoy, esto es todo lo que os puedo traer, todo lo que hemos podido testear. Estar muy atentos sobre todo de esa ulti que se tira o no se tira, que en principio no hace falta, es un sub DPS espectacular y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi, gracias por estar un día más ahí y chaito.